tiempo. Al fin, un pequeño grupo optó por ponerse a orar en ese tiempo. Al fin... ¿Qué está pasando? A orar pidiendo esa manifestación. Algunos fueron desistiendo hasta que solo quedó uno. Ese fue el que recibió la experiencia del bautismo en el Espíritu Santo. Después otros y por último el director. De ahí pasó al pastor de la iglesia presbiteriana. Esto se extendió y fueron presentando las mismas manifestaciones simultáneas a diferentes partes. En Houston, en Denver, en el estado de Ohio, en California, después en América Latina y al fin por todo el mundo. Ok. La palabra, ahí no es Denver, hermano, es Delaware. Delaware. Ok. Bueno, yo nomás le corrijo eso porque Denver es un lugar y Delaware es otro, ¿verdad? No confundir los lugares. Delaware es un estado y Denver es una ciudad de Colorado. Ok. Bien. Hermano Mendoza, háganos favor de leerlo, hermano. Sí, lo que quiero es la práctica de la lectura a la vez que estamos repitiendo algo que debe quedarnos bien claro. El movimiento Pentecostés. El movimiento conocido como Pentecostés se originó a fines del siglo XIX y principios del XX en Estados Unidos de América, en el Seminario Teológico Metodista de Topeka, Kansas, en una clase que se estudiaba el libro de los Hechos y al tratar el capítulo 2 y otros pasajes que hablan del derramamiento del Espíritu Santo, algunos estudiantes se interesaron y razonando que si es la misma iglesia de ese tiempo, ¿por qué ya no tenemos esas manifestaciones en este tiempo? Al fin un pequeño grupo optó por ponerse a orar pidiendo esa manifestación. Algunos fueron desistiendo hasta que solo quedó uno. Ese fue el que recibió la experiencia del bautismo en el Espíritu Santo. Después otros y por último el director. De ahí pasó al pastor de la iglesia presbiteriana. Esto se extendió y se fueron presentando las mismas manifestaciones simultáneas en diferentes partes, en Houston, en Delaware, en el estado de Ohio, en California y después en América Latina y al fin por todo el mundo. Muy bien. Ok, ya tenemos claro cómo y cuándo comenzó el movimiento Pentecostés, ¿verdad? ¿Cuándo principió? O sea, para ser exactos, ahí donde cambia el siglo, ahí se hace esto que aparece y que va a inundar todo el mundo. Ok, está el movimiento Pentecostés en todas partes del mundo ahorita. En todas partes del mundo. Ahora, hay iglesias bautistas, metodistas y otras denominaciones, inclusive luteranos, para hablar más claro, católicos que han recibido la experiencia Pentecostés. Y cuando digo católicos no me refiero a algunos que vengan a las iglesias evangélicas, sino dentro de la iglesia católica. Ok. Al respecto, se comenzó un movimiento que aparece después del Concilio Vaticano II. El Concilio Vaticano II duró 5 años. En los 5 años se discutieron muchas cosas. Por primera vez en la historia, después de la Reforma, se llamó a dirigentes evangélicos de distintas denominaciones para que se presentaran en el Vaticano a discutir las cuestiones teológicas. Es por primera vez en la historia después de la Reforma. Entonces, en esos años que hubo estas discusiones y que